Y tiempo de analizar la actualidad en tertulia con Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, sí, ¿tú qué tal? Bien, bien. Encantado de verte, al igual que a Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Carlos, buenos días, José Luis y a Hola. todos. Bueno, Vanessa, todo bien también, ¿no? Todo bien. Bien. Bueno, uy, qué sobriedad, ¿no? A la hora de empezar, ¿no? Qué serios todos, qué tranquilidad. Bueno, ya tendrá tiempo esto de torcerse, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, Muy bien. probablemente. Probablemente, sí, sí. Bueno, como yo decía, para arrancar, teniendo en cuenta bueno, que hay un choque importante el sábado, y yo no sé hasta qué punto eso puede determinar que vayan o no a las urnas un grupito de personas. Carlos, desde tu punto de vista, ¿ves posible que la Unión Deportiva Las Palmas suba ya este sábado? Empate, ¿le vale? Si el otro equipo pues no marca 6 goles, creo que era, o la victoria, o crees que se lo jugará en la fase de promoción del ascenso a primera. Bueno, yo creo que, a ver, en principio, como es natural, Uh al -huh. ser un deporte, todas las opciones están abiertas. Pero yo creo que Las Palmas tiene bastantes posibilidades de ascender directamente ya este sábado. Y yo, bueno, a ver, como ciudadano de esta ciudad Uh -huh. y desde pequeñito aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas, a mí los Reyes Magos me trajeron con un par de equipajes de la Unión Deportiva Las Palmas, nada del Atlético de Madrid, ni del Sí. Barcelona, ni del Real Madrid, ni nada de eso, de Las Palmas, siempre de Las Palmas, ¿no? Pues yo quisiera que ganara la Unión Deportiva Las Palmas y que ascendiera. Uh -huh. Creo que esta ciudad y la isla y yo creo que Canarias merece tener por lo menos un equipo en primera división, si no dos, ¿eh? Porque por población yo creo que incluso hasta por importancia futbolística, ¿no? O Uh sea, -huh. me comentaban que en las Islas Canarias hay proporcionalmente a la población más licencias federativas que en cualquier otra comunidad autónoma española, ¿sabes? Con lo Claro. cual me parece que merecemos, y luego tenemos un montón de jugadores por ahí repartidos en el mundo Uh -huh. que son de primer nivel, como todos sabemos, ¿no? Vanessa, ¿y a ti te dejaron de pequeña también algún equipo de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Alguna equipación o no? No, a mi hermano, pero a Ah, mí me vale. llevaban desde muy pequeña al Estadio Insular. Yo sí he Bien. sido, sí me llevaba, mi padre siempre me llevaba todos los sábados o domingos cuando hubiese partido, pues nos llevaba a mi hermano y a mí a ver los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y en casa siempre hemos sido muy forofos de esto, de la Unión Deportiva y además con una historia muy bonita que tiene nuestro equipo, ¿no? Mm, Y una cantera y además una apuesta siempre por la cantera. Como decía Carlos, tenemos jugadores en otros equipos que han triunfado y que provienen directamente de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. Y también confío en que vaya a subir, en que el sábado pueda empatar, que es lo que nos vale, y ya si gana, pues genial, y que pueda subir directamente. Y yo soy de las Canarias, mm, como canario no soy de la Unión Deportiva Las Palmas, pero soy de las Canarias que me encantaría que los dos grandes claro. equipos del Chipiálago estuvieran en primera división. Yo apostaría porque la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife, que este año pues no lo va a poder conseguir, también está en la primera división. Qué mejor que un derby de estos dos equipos, ¿no? Para nosotros, por lo menos que lo vivimos con mucha emoción. Sí, porque además es como suele pasar, ¿no? Con el Betis y el Sevilla, que cada vez que hay un choque de ese tipo y en primera, pues bueno, acapara todas las miradas, ¿no? En el caso de Canarias, pues podría ser lo mismo y también, incluso a nivel turístico, pues sería fantástico. Carlos, muy rápidamente, ¿crees que lo que pasó hace algunos años, de esa invasión de campo y demás, ha aprendido la afición y se están quietitos hasta que el árbitro pita el final de manera clara y no se lanzan al campo? A ver, yo creo que cogió desprevenido a todo el mundo, que Hmm, cuatro personas indocumentadas, por decirlo alguna por sí, indocumentados cerebralmente, vale. pues hicieran lo que hicieron, ¿vale? Porque aquello no tenía ningún sentido. Hmm, Y yo creo que será la misma afición la que contenga a cualquiera que se le ocurra hacer una cosa de esa. Yo he tenido en el Estadio Insular y en el Estadio de Gran Canaria algunas experiencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que a mi hijo, que no es mía la experiencia, es de mi hijo, hmm, él iba al fútbol corrientemente con su abono y tal, y un domingo, tocan en mi casa la puerta abajo, oiga, aquí vive un señor que se llama Guillermo tal vez, sí, mire, es que tengo una cosa que se le quedó en el estadio. Yo, coño, va. Abro la puerta, sube el tío, me trae la cartera de mi hijo que se le había caído allí en el estadio. Quiere decir, la afición de Las Palmas hmm. hay de todo, como en todos Claro. sitios, pero yo creo que la mayoría es gente seria, o sea, le gusta el fútbol, va a ir a ver el fútbol, ¿no? Hmm. Incluso a veces, como decía
un periodista en la presentación de un libro sobre la Unión Deportiva Las Palmas, aunque juegue mal, digo, aunque pierda, Claro. si juega bien, salimos contentos, ¿no?, del estadio. Entonces, ese tipo de, esa afición es una afición que, bueno, yo creo que esa será la que pare esas, digamos, exabruptos de 4 personas o 5 que provocan luego ese 4 o 5 o más, Sí, que sí, provocan pero ese grave problema, bueno, que la Unión Deportiva perdió el ascenso en aquel momento, ¿no? sí. Pero que conste que después ascendió, ¿eh? Sí, sí, Que conste exacto, que sí, pero después. bueno, pero que aquello fue y marcó el punto de inflexión, fue decir, oye, hemos perdido la oportunidad esta Sí. y la verdad que es una faena. Bueno, supongo, Vanessa, que también aquel día lo recuerdas y que cruzando los dedos para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido. Entiendo que hasta los propios aficionados, ¿no?, y los seguidores más aférrimos, si ven algún desalmado que tiene alguna pretensión, pues van a intentar evitarlo también. Sí, en esto tengo que añadir muy poco a las palabras de Carlos, aparte de que seguramente la seguridad va a ser máxima, ¿no?, por parte de los del cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, que seguramente van a estar por allí, y bueno, que ha sido declarado el partido de máximo riesgo, ¿no?, precisamente por situaciones como las que hemos vivido. Pero tengo que coincidir en que la afición de Las Palmas va a ser la propia que pueda reprimir ese tipo de situaciones, porque efectivamente somos gente que vivimos el deporte desde un punto de vista sano mayoritariamente, y que bueno, que por 3 o 4 no vamos a permitir que ocurra otra vez lo mismo. Bueno, nos centramos también en la campaña electoral. Ya queda pues prácticamente nada. Jueves, viernes, sábado reflexión, domingo votación. Desde tu punto, y Carlos se ríe, sonríe, no sé el motivo. A ver, Carlos, explícamelo porque yo no he acabado lo que iba a decir y a ver por qué Todas las sonríe. elecciones, y no sé, a mí se me ocurren un montón de cosas, ¿sabes? Vale. Lo primero que se me ocurre es que las elecciones son para algunos como los Reyes Magos para los niños, ¿no? Las enfrentan con una ilusión tremenda, hacen su carta hasta con sobre y todo, ¿no? Su carta a la Sí. urna, y ellos ponen ahí una serie de deseos y tal. Y me estoy refiriendo no a los votantes, me estoy refiriendo a los candidatos, ¿no? Muchos candidatos que sinceramente eh, realizan un esfuerzo, un gasto de energía y un gasto económico tremendo, y no tienen nada absolutamente. No tienen nada absolutamente. Es una cosa tremenda, ¿no? Y yo los veo, hay gente, conocidos míos, amigos míos, que están metidos en política y que están en candidaturas. Y tú dices, pero chicos, que te estás estrellando contra un muro brutal que tenemos aquí, que es el sistema electoral, que te estás estrellando contra otro muro más brutal todavía, que es dentro del sistema electoral el reparto de espacios de publicidad en medios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Y claro, yo sinceramente lo pienso en política, porque yo he estado participando en política, nunca me he presentado a las elecciones, pero sí he estado participando en política. eh, no merece la pena, sinceramente, no merece la pena, así no merece la pena. Y luego la realidad es que ni siquiera los partidos que ganan, ni siquiera los partidos que ganan, tienen verdadera representatividad. Mira, el gobierno de Canarias ahora mismo debe estar, la, la, el porcentaje de población Sí. que mantiene desde el punto de vista electoral al gobierno de Canarias actual puede ser alrededor de un 20%. Un 20% aproximadamente. Yo no lo he calculado, en otras ocasiones lo calculé y era un 17, un 18%. Vamos a suponer que ahora es un 20% porque hay 4 partidos coaligados, ¿no?, en el gobierno de Canarias, ¿no? Pero es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda. No tienen representatividad realmente, no representan a la totalidad del pueblo canario. Y eso porque tenemos un sistema democrático completamente absurdo. Y, Completamente absurdo. Pero bueno. ¿compartes la opinión de Carlos, Vanessa? Yo Di creo que no, que di que no, di que no, Claro, porque es si que, no, es no. que claro, si se van a llevar de acuerdo en todo, pues mira, ya cerramos la no, tertulia y ya no, está. no, no, pero fíjate, yo creo que lo que ha dicho Carlos está mucho más relacionado con el tema de la compra de votos. Fíjate por dónde lo puedo enlazar, que con los resultados, que bueno, que sí, los resultados pues serán los que serán, y además yo creo que en este caso van a ser muy ajustados, y que probablemente algún partido político que en las encuestas aparecen como que suben votos, yo desde luego no me cuadra con el sentir de la calle, ¿no? A mí no me cuadra, pero bueno, creo que a lo mejor si no se llevan la sorpresa a ellos, me la voy a llevar yo. Pero creo que en general, sobre todo el Parlamento de Canarias, va a ser un resultado muy ajustado,
en el que si vemos la trayectoria de los partidos políticos que probablemente consigan más votos y tengan mucha más capacidad para llegar a un acuerdo, desde el debate del Estado de la Nacionalidad se ve un acercamiento, y eso es absolutamente visible entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Quitando todo eso, yo fíjate, lo que ha dicho Carlos, y no sé si me lo vas a permitir, José Luis, en enlazarlo con la compra de votos, con este tema, si me lo permites, desarrollo mi teoría. La democracia de la que está hablando Carlos, yo creo que está en peligro desde hace mucho tiempo. La compra de votos, las manifestaciones de ciertos partidos políticos con lo que ha ocurrido en las últimas semanas de ETA. Efectivamente, cambiar un sistema electoral es muy complicado en nuestro país. ¿Por qué? Porque la Constitución española lo tiene totalmente reforzado con una votación de 3/5. Entonces es muy improbable que, tal y como está la situación, los partidos políticos puedan llegar a tener esa mayoría para poder hacer estos cambios. Entonces, claro, aparecen estos síntomas, empiezan a sembrar una transición. Si nos miramos a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia, la compra de votos siempre ha reflejado una transición de sistema. Y estoy hablando del cambio del sistema del año 78, que creo que es bastante grave y bastante importante. Pero todo esto lo tenemos que poner incluso en relación con el año 2012, en donde se filtra un documento no sé si lo recuerdan, del presidente de Xi Jinping, del presidente de China, en el que uno de los 7 pecados capitales era la democracia de Occidente. Si nosotros aquí muchas veces en la tertulia estamos hablando del auge de China y de cómo China va a marcar las políticas del futuro, ¿cómo no vamos a pensar que la democracia está en peligro, de una forma o de otra? ¿Cómo no vamos a pensar que todo lo que está ocurriendo son síntomas de que se está sembrando un cambio del que nosotros pues muchas veces no percibimos, o damos más importancia a otras cosas que realmente el fondo de la situación que estamos viviendo? Entonces, la compra de votos que ha pasado en Melilla, en la que seguramente todos los partidos políticos, presuntamente todos los partidos políticos estén, no todos, pero bueno, sobre todo los grandes, las marcas, los que ya no están vendiendo, los que no son capaces de llegar a esa mayoría absoluta, y a lo que los partidos pequeños pues molestan precisamente para ese cambio de constitución que va a ser imposible. De hecho, me parece que en Melilla son 2 personas que están relacionadas presuntamente, ¿no?, con el Partido Popular, en Almería Partido Socialista, en Melilla también coalición con Melilla. Es decir, vemos como las grandes marcas son las que están interesadas a lo mejor en este tipo de situaciones, que por supuesto tenemos que estar en contra, pero no nos tenemos que quedar ahí. Aquí hay algo detrás. Y Carlos, bueno, y tenemos que sumarlo con todas las situaciones que están ocurriendo en los últimos años. Ya no tenemos que hablar de izquierda y de derecha, parece que esto ha desaparecido, ¿no? Tenemos que hablar de globalistas y nacionalistas, que es lo que realmente estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial. Carlos, ¿qué opinas al respecto? Bueno, primero que nada, yo no estaba pensando para nada en la compra de votos cuando comenté lo que dije, ¿no? Sí. Para nada. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema es un problema de base. Si la Constitución española dice que el sistema proporcional y representativo que tenemos es el que hay que tal y está blindado, ese es un problema que tiene la Constitución española. Yo no estoy vinculado por esa Constitución. Yo ni la voté, ni la quiero, ni me interesa. Así de entrada, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy fuera del sistema desde ese punto de vista, ¿no? Pago mis impuestos, tengo derecho a protestar. Eso hay que aclararlo de entrada, porque la gente dice, si no vota, no tiene derecho. No, si tengo derecho a protestar, porque yo pago mis impuestos. Y además parece que el único, voy a decir la palabrota, pero soy el único gilipollas de este país que paga sus impuestos, por lo visto, ¿no? Porque hay un montón de gente que no lo hace. Oye, que con esto nos están dejando mal a Vanessa y a mí, que parece que defraudamos, ¿eh? A veces me siento así, quiero decir, yo me imagino que los demás también lo pagan. Vale, por si acaso. De hecho, mis clientes los pagan todos, absolutamente. Vale, pero bueno, lo que... Claro, pues tengo que dejar salvo mis clientes, chicos, porque si no, imagínate, ¿no? ¿Qué problema, ¿no?
Pero bueno, a lo que yo iba, el problema, cuando analizamos el sistema electoral, y sobre todo en Canarias, ¿no? Es que tenemos un sistema electoral completamente perverso, completamente perverso. Y entonces yo me pregunto, cuando tú dices, es que ahora ya no es la democracia, es ser globalista, no, o sea, mira, primero, yo no quiero un sistema como China. En China no hay democracia, punto. No hay historia, ¿no? Ahí eso es indiscutible, eso no hay que, yo no lo discuto porque no merece la pena. Pero en Canarias es que tenemos un problema muy parecido. Vamos a ver, cuando nosotros analizamos los resultados estadísticos que están apareciendo de las elecciones en La Gomera, y vemos cómo el partido del presidente del Cabildo de La Gomera y diputado en el Parlamento de Canarias y miembro de la coalición de gobierno tiene una mayoría absoluta tremenda, a nadie se le ocurre que eso no es normal. A nadie se le ocurre eso. ¿Ahí hay compra de votos o no hay compra de votos? Porque eso no es de ahora, eso es de hace 4 años y quizás hasta de 8 años, ¿vale? Entonces, a lo mejor no hay compra de votos, y te estoy diciendo La Gomera, que es una isla, pero es que en algunos ayuntamientos de esta misma isla de Gran Canaria pasó por el estilo. ¿Ha ocurrido algo? No, no pasa nada. No pasa nada. Eso de la compra de votos es una cosa que ha salido ahora en Melilla, y yo pienso que incluso puede haber algún interés político en publicarlo por las conexiones que puede tener con Marruecos, con la gente que está en contra de la diversidad cultural y religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos sabemos que no lo quiero nombrar, el partido innombrable, como dice alguno por ahí en un blog, en uno de estos YouTube. Sí. Pues entonces, claro, en Canarias es que no tenemos democracia. Hay que ser serio. O sea, aquí no existe la democracia. ¿De qué democracia me estás hablando? Cuando yo, estos amigos que te digo que participan, cuando participan en las elecciones y se meten en la vorágine electoral y se gastan dinero en publicidad y gastan su tiempo en hacer un montón de cosas, a veces algunas maravillosas y con unas ideas tremendas, están perdiendo el tiempo porque es que no hay democracia. Aquí van a salir básicamente los 3 o 4 partidos que salen siempre y van a llegar a un acuerdo y van a gobernar y se van a meter 4 años gobernando en Canarias, Carlos, y haciendo lo que les da absolutamente la gana. Pero fíjate que no comparto tu reflexión, porque, por ejemplo, el hecho de que digas que no hay democracia cuando, por ejemplo, un partido como Unidas Podemos, con muy pocas posibilidades de gobernar, entra en el gobierno. Y entra en un cuatripartito. No, eso no es democracia. Eso no es democracia, perdona. Democracia porque tiene su nicho de votantes, sí, pero tiene su nicho de votantes y bueno, representa a ese porcentaje de votantes. Y a lo mejor... El 20% de la población es el que representa al gobierno. Piensa eso. O sea, hay un 80% que no está representado en ese gobierno. Sí, pero el gobierno gobierna para los que le han votado y para los que no. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, Nadie nunca va a tener una mayoría como para decir... Tú imagínate. No. Pero entonces, aquel que no consiga un 99% no puede gobernar, porque como no tiene la mayoría... No. Claro. No, pero el problema que tenemos es que, a ver, el hecho cierto, el hecho, digamos, matemático, es que no representan a la mayoría de la población. La democracia es el gobierno del pueblo, y el gobierno del pueblo y se ejerce normalmente por unas elecciones donde gobierna la mayoría. Pero es que aquí no está gobernando una mayoría, aquí está gobernando una minoría. A ver, Vanessa. Ese es el problema que yo veo. Y además, está gobernando una minoría con un sistema electoral que promueve la exclusión de la mayoría, promueve la exclusión. O sea, este sistema proporcional de D'Hondt, ¿no? Que es el individuo que inventó el sistema, esto excluye a un montón de gente. Sí, en el caso, excluye a un montón de opiniones. En el caso, por ejemplo... Entonces, eso no es democrático. Y ya escuchamos también a Vanessa, en el caso, por ejemplo, en su momento... En 2015 Ciudadanos se quedó fuera, 5.000 votos tenía la agrupación socialista Gomera, obtuvo 3 diputados y Ciudadanos con 15.000 se quedó sin ninguno. Vanessa. Bueno, la base de la democracia es que el ciudadano pueda participar en la gestión de la política. Esa es la base. Ahí podemos entrar en discusiones si la democracia es absoluta o no es absoluta. Nosotros, en nuestra Constitución, nosotros venimos de una dictadura, y en esa dictadura, en la transición, pues se fijó una Constitución a la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, porque creo que se hizo de forma incorrecta. Se hizo de forma incorrecta la incorporación de nuestro país en la Unión Europea, pero desde luego había una base, teníamos una situación, ciertos partidos quedaron en minoría, no participaron de forma al 100% o en igualdad de oportunidades en la transición, y eso fijó una base. Ahora, decir que no hay democracia, yo creo que sí hay democracia, pero no es absoluta.
Y además tendemos a ir a menos precisamente por lo que estábamos hablando anteriormente. No porque el gobierno español no quiera que haya democracia, sino porque los patrones que se están fijando en el derecho internacional son los que van a ir marcando la política nacional de cada uno de los países. Eso por un lado. Otra cosa es que el sistema electoral pueda ser justo o injusto. El sistema electoral, la ley DONT, sabemos que no es justa. En el Estatuto de Autonomía se intentó arreglar un poco o hacer un poquito más justo el sistema de participación de los partidos políticos en el Parlamento canario. No se consiguió, bueno, con el tema de la lista insular y la lista regional. Para tener participación casi en todos, me parece que en algunas comunidades autónomas, creo que es al 3%, tenemos que tener un 5% de votos para poder tener representación. ¿Eso nos parece justo o injusto? No lo sé. Pero eso es el sistema electoral. Claro. Para que exista democracia y exista libertad, lo que yo entiendo es que la persona individualmente deba de participar en la gestión. Y para participar, y además participar de forma libre. Y para tú ser libre, tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas: vivienda, salario, comida. A partir de ahí entendemos que el ser humano, en España somos libres. Bueno, pues eso es decisión de cada uno que saque sus conclusiones. Ahora, democracia hay. Y es cierto que se está minorando porque, además eso lo podemos ver en toda la Unión Europea, porque es el enemigo a batir. La democracia es el enemigo a batir. Y además, cuando hablo del documento 9 que fue filtrado precisamente por China, que es, porque es así, es la nueva potencia mundial, la democracia era el pecado capital al que había que vencer. Bueno, también quiero abordar otro aspecto rápido de la campaña. Carlos, ¿consideras que esta campaña se ha centrado más en temas nacionales? Porque incluso hemos visto candidatos, por ejemplo, locales, como tienen apoyo pues, de perfiles importantes, Madrid, Andalucía, campañas centradas en temas más nacionales que locales. Desde tu punto de vista, a lo mejor se ha extrapolado esa información. Mira, lo primero que tengo que decir, pero que no voy a entrar, es que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Pero bueno, sigo con lo que dijo Vanessa, quiero decir. Sí. Y ahora, pero entrando en lo que me comentas, ¿no? Eso, primero, por un lado, eso suele ser normal en las elecciones locales, que participen miembros del gobierno, digamos, del Estado y tal, ¿no? Es normal. Ciertamente es que ha habido un par de casos o un par de cuestiones que se han planteado como cuestiones en unas elecciones locales que son más unas cuestiones de política, digamos, del conjunto del Estado, o sea, lo de los tíos estos de la ETA y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero realmente a mí eso me parece poco importante. Yo lo que sí creo es que eso no deja de ser una especie de deterioro de una cosa muy importante que está enlazado con lo anterior, que es que aquí no estamos debatiendo realmente las políticas que se tienen que hacer en las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos. Estamos debatiendo otra cosa. Y eso va en detrimento, como decía Vanessa, de la democracia, porque realmente si vamos a discutir ahora de si unos señores que fueron condenados en su día, cumplieron condena y se presentan a las elecciones en uso de sus derechos civiles que están reconocidos, tienen derecho a hacerlo, pues si estamos discutiendo eso es como discutir del sexo de los ángeles, ¿no? Los turcos ahí a las puertas de Constantinopla, ahí que los iban a asaltar y los tipos allí dentro en Constantinopla discutiendo si los ángeles eran hombres o mujeres. Imagínate tú esa discusión actualmente con Podemos en el Parlamento allí de Constantinopla, habría sido brutal, ¿no? El resultado. Pero no me parece normal que se discutan ese tipo de cosas, pero no entramos en cuestiones locales, ¿no? Por ejemplo, Canarias, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ley de dependencia. El otro día oía a una candidata de un partido político, que además miembro del gobierno, diciendo: Canarias hemos conseguido no sé cuántas cosas de ley de dependencia. Coño, tía, no me metas en la ley de dependencia todos los que habían antes. ¿Tú cuánto has conseguido? No has resuelto el problema. Hay un montón de gente que están fuera de la ley de dependencia y tú en el gobierno no lo has conseguido. Y esta gente son muy proclives a estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo, ¿no? Es muy simpático. Ese es el problema. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que no entramos en el fondo de los problemas que tenemos ahora para que los ciudadanos puedan decidir qué opción le puede interesar. Y Vanessa, ¿tú crees que la campaña ha tenido un perfil más nacional que local?
Sí, absolutamente. Y siguiendo un poco el hilo, vuelvo a repetir que, por ejemplo, cuando nos hemos referido al tema de ETA, son Mm. personas que fueron condenadas, cumplieron su condena y efectivamente tienen todo su derecho a presentarse. Que moralmente nos pueda parecer mejor o peor, eso es otra cuestión, pero que están en todo su derecho, lo tiene. Ahora bien, esto, vuelvo a repetir, es otro síntoma. Si no podemos cambiar el sistema electoral porque la Constitución española nos lo impide, pues tenemos que buscar la forma de ilegalizar partidos políticos. Y estamos sembrando eso. Estamos sembrando eso que junto con otros síntomas, pues estamos sembrando ese cambio. Mira, José Luis, hay un partido político que no voy a decir el nombre, que si te lees el programa electoral es el mismo en todos los ayuntamientos de España. Tú imagínate que aquí me hables de meter un metro en Ingenio, que me pongas un metro en Ingenio. Oye, bien, ¿no? Oye, Bueno, a lo mejor facilita a lo mejor el transporte de con los esto te quiero ciudadanos. decir que, y Claro. además creo que es el partido innombrable, o sea que yo, Ya. un No se partido puede que nombrar. tiene un programa electoral igual en toda España. Claro, es Eso un copia y lo pega, demuestra que solo cambias. Claro, está absolutamente alejado claro. de los problemas de los ciudadanos, de un pueblo, de un ayuntamiento, está totalmente alejado. Sí, Estás claro, buscando el metro, pero viendo no lo esta encuentras. situación es normal que enfoquemos las elecciones Sí. a través de problemas nacionales. De verdad que se han olvidado totalmente. Carlos, He ¿qué tal? estado mirando los debates Sí, los debates que se han celebrado aquí por los candidatos, no por todos los candidatos, sí, sino sí, por sí. los candidatos que tengan representación. Tengo que decir que uno en el que estaban todos representados, yo creo que fue el más completo, Mm. el más dinámico y el más que estuvo cerca de los problemas reales de las personas, de los residentes. Hablas del debate del lunes. El debate del lunes me pareció escaso, Vale, precisamente por... No, ese no. Hablo del primer debate que hubo en la vale, campaña, vale, vale, vale. en medio de comunicación radiofónico. Vale, perfecto. Ok. Carlos, ¿qué estabas buscando? Creo que creo que ese fue el más completo precisamente Mm. porque fue donde se tocaron mucho más los problemas y además creo que no de forma tan preparada porque Mm. algún candidato se vio cogido por sorpresa por otro candidato y no supo Claro. afrontar ciertos problemas. Mm. En este estaba todo como mucho más preparado y ya sabíamos, si lo sé yo, que no van a saber ellos y sus asesores Mm. por dónde va a ir el contrincante. Bueno, nos tenemos que marchar ya porque nos quedan 2 minutos. Carlos, ¿qué estabas buscando? Que te vi ahí que ibas y venías y estabas diciendo algo. Estaba buscando el metro, que Ah, tengo aquí un metro para, ¿sabes? Pero no, como no tengo un metro, tengo una regla, que lo ah, mismo vale igual. A lo mejor a esta gente de ese sí. partido, pues en vez de un metro, pueden poner una regla, ¿no? Pueden poner una regla, ¿Eh? hay una regla de 3 y punto, ya O te está. pueden poner problemas de costas en medio de la sierra madrileña, o sea. También. Sí, sí, que vamos, También, que sí. casi nada. Bueno, como tenemos que acabar, como decía, ¿se atreven a dar un resultado para el partido del sábado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería? A ver, Carlos, venga, dame un resultado coherente. Aquí nos movemos entre dos disyuntivas. La ilusión es como es como las elecciones. Pero Carlos, Todos los que se te presentan he quieren pedido un ganar un resultado, te he escaño. pedido un resultado, no ¿Eh? una explicación psicológica No, de no, no, lo no, pero es que... que me muevo entre eso, o sea, entre los deseos y la Sí, realidad. Yo creo que Las Palmas puede ganar, pues a lo mejor tranquilamente por 2-1, 2-0, vale. una cosa así. Sería deseable que ganara por 3-1 o 3-0, porque mientras más goles de diferencia haya, más tranquilos nos quedamos. Pero dame Porque uno los solo, partidos de Las dame un Palmas son todos resultado. de infarto. Dame un resultado, no me dé opciones. 2-1. Vale, 2-1 dice Carlos. Y Vanessa, ¿qué resultado das tú? Es que era el que yo iba a decir, pero bueno, por no Pues decir dilo, el pues mismo, voy dilo. a poner 3-1. 3-1. Es que, Bueno, Vanessa, es que si dices 2-1 es democracia, tiene que salir 2-1. bueno, igualmente, Gana la mayoría. con esto quiero ver las capacidades adivinatorias de ambos y a ver si se cumple el resultado. Vamos a ver si el sábado en ese partido de la Unión Deportiva Las Palmas pues vemos ese ascenso y alguno de los dos ha acertado. No se llevan nada de premio, pero bueno, por lo menos el aplauso por tener esa visión. Ahora, si sale 2-1, Vanessa, te queda fuera porque tú al final tuviste que cambiarlo, pero bueno, no pasa nada. No, no, Pero, no. pero, Que pero salga, podemos montar algo de cartas o algo de esto. que También, salga el 3-1. exactamente, Yo exactamente. le soplo a Carlos por detrás y ya está. Y ya está. Bueno, pues Vanessa Ramírez y Carlos Talavera, gracias a los dos por este ratito. Y bueno, veremos también qué sucede el domingo con las elecciones y ya pues analizaremos en profundidad seguramente también esos resultados y ver qué pactos hay. Bueno, Muchas cuídense mucho gracias. y nos vemos prontito.
Muchas gracias y un Muchas saludo a gracias, nos todos. vemos. Hasta Hasta luego. Chao, luego. chao, chao.